Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Bueno, vamos a continuar con, con la charla que estamos dando, cómo ser útiles para Yahweh. Hemos estado hablando acerca de subir al monte y pagar el precio, ¿verdad? Cómo pagar el precio, lo que significa pagar el precio en las Besorot y lo que significa en las cartas de Shaul, el Filipillín, específicamente, cómo pagar el precio dejando todas las cosas que tenemos, ¿no es cierto?, que tenemos en el mundo y todas las cosas que somos, todas nuestras virtudes, por así decir, eh, en, el, en la carne. Este, así que hoy vamos a ver un poco, vamos a aprender a pagar el precio en nuestro vivir diario, vamos a ver una parte un poco práctica de cómo poder aplicar estas cosas. Vamos a dar comienzo ahora a esa parte. En algún momento determinado todos nos propusimos crecer espiritualmente, ¿no es cierto? Y ser útiles para Yahweh. En algún momento todos nos dieron esas ganas, por así decir. Pero esta búsqueda, si es que la llevamos a cabo por nuestra cuenta, a menudo se puede convertir en algo que es formal, en algo que es almático, en algo que proviene del alma y no del ruach, ¿no es cierto? Y por lo tanto llega a ser algo inconsistente con la realidad de Mashiach mismo. La verdadera búsqueda siempre tiene que realizarse desde el ruach y además ser aplicada a cada aspecto de nuestra vida diaria. Hola Cristina, buenas tardes. En ninguna parte vamos a encontrar que Mashiach presidiera formalmente una reunión cuando estuvo en la tierra. Él jamás organizó reuniones, no alquiló salones para dar aulas, no hizo nada de ninguna de esas cosas. Siempre fue informal en ese sentido, ¿no? Cuando tenía a la gente a su alrededor, él les enseñaba. Él no estaba ni estuvo nunca atado a las formalidades. Más bien guió a los discípulos a que lo siguieran a él en su vivir diario. Los discípulos convivieron con Mashiach y aprendieron cómo vivir de forma práctica, ¿no es cierto? Aprendieron con el maestro, ¿no es cierto? Con el mejor ejemplo que tenemos, pero cómo aplicar todas las cosas a un vivir diario, una cosa práctica y simple, no a grandes oraciones o posturas o cosas, ¿no es cierto? Sino a cosas simples y prácticas de todos los días. Y esa es la parte que nosotros necesitamos más aprender y es la parte que normalmente más cuesta porque es donde tenemos menos ejemplos, por así decir. En el Tanaj, en la Besorot, ¿no es cierto? Entonces vemos cómo Mashiach guió a los discípulos atrás de él y dándoles el ejemplo. En el Tanaj leemos acerca de todas las formas en que Yahweh dio en todas sus leyes y estatutos, que no son solamente cosas de, ay, no hagas esto, no son solamente prohibiciones en sí, sino son formas también de vida, reglas para la vida práctica. También les dio todo eso a todos los israelitas y, por ejemplo, tenemos un caso muy claro en el caso de Gidón y sus seguidores cuando fueron probados respecto a la manera en que bebían agua, ¿no es cierto? Es una cosa muy simple y una cosa muy práctica al mismo tiempo. Es una forma de hacer algo en la vida práctica que aparentemente no tiene nada con un vivir espiritual, ¿no es cierto? Y sin embargo, esa fue la pauta con la que Yahweh determinó quiénes seguirían en el ejército y quiénes no. Entonces, este debe ser realmente el principio que gobierne toda nuestra búsqueda espiritual. No tenemos que orar solamente cuando entremos en un cuarto especial al cual hemos destinado, en un horario que destinamos, decimos, bueno, nos levantamos todos los días y oramos. No es que no tenemos que hacerlo, sí debemos hacerlo, pero no debe ser el único momento en el cual nosotros nos sentamos a orar. Es más, la expresión que acabo de decir está equivocada, no nos sentamos a orar, oramos de forma constante, como dicen las escrituras, ¿no? Oren constantemente. La idea es estar constantemente en conexión. Orar no es hacer pedidos, ni estar haciendo grandes oraciones, ni declamaciones, ni todas esas cosas, es estar siempre hablando de nuestro ruach al ruach con el ruach del Padre, estar siempre en contacto
contacto, estar siempre hablando con él de forma interior. Y esa es la forma que nos debe guiar constantemente. Cuanto más tenemos ese diálogo interno todo el tiempo, hasta para las cosas más que nos parecen más simples y tontas, como por ejemplo, no encuentro la tijera, ¿dónde está? Por favor, Ava, ¿me ayudas? Y una cosa simple, estoy diciendo una cosa práctica, de manera de tener ese contacto práctico todos los días. Cuanto más lo practicamos, más se nos hace interno y lo aplicamos a cosas más complicadas, más importantes también. Entonces, si solo oramos, si solo predicamos, si solo trabajamos en ocasiones que predeterminamos como, bueno, ese es el horario de, realmente eso indica que estamos guardando formalidades religiosas, estamos siendo formalistas, estamos siendo farisaicos, ¿no es cierto? Y hay mucho fariseísmo dentro de las distintas denominaciones, no solo entre el judaísmo, ¿no es cierto? Los fariseos no solo son judíos, sino que el fariseísmo en sí es una actitud que podemos encontrarla en muchos lugares. Entonces, nosotros podemos y debemos ir en pos de Mashiach, como los discípulos, tenerlo aquí a nuestro lado de manera presente todo el tiempo, para estar con él caminando todos los días y preguntando qué hago en cada situación. No es una cuestión tampoco quedarse parado y decir qué hago, ¿puedo caminar o no puedo caminar? Tampoco es una cuestión de estar exagerando, sino simple y sencillamente estar practicando cómo pedirle todo el tiempo, cómo vivir de forma simple y práctica las cosas. Entonces, ya sea que estemos en el trabajo o en casa o en el cine o en la montaña o en la playa, no interesa dónde estemos, en todas partes tenemos que estar practicando esto, desde la mañana hasta la noche, en todo horario. Si en nuestro diario vivir realmente practicamos esto, la gente externa, ¿no es cierto? Los de afuera van a detectar realmente si lo seguimos, si seguimos al Adón y vamos a saber también nosotros si realmente dónde podemos y cómo podemos ser útiles para él, porque de esta manera vamos a empezar a descubrir nuestra función. Si en nuestro vivir diario hacemos estas cosas, vamos a estar realmente siendo capacitados para ser útiles, pero si no podemos trabajar para Yahweh, tampoco vamos a servirle en sus manos, ¿no es cierto? Tenemos que disponernos para ser trabajados, para ser preparados. El verdadero obrero realmente es aquel que ofrece ayuda y suministro espiritual a los demás en cada momento, en cada acción que toma en el curso de nuestra vida. Y nosotros tenemos que capacitarnos para ser este tipo de obreros, un tipo de obrero que no solamente sea activo por sí mismo en la relación con el Padre, en la relación vertical, sino que ayude en la relación horizontal con los demás hermanos, ¿no es cierto? Tenemos que estar siempre apoyando a los demás también. Hola Laura, buenas tardes. Entonces, todas las personas con las que tengamos contacto, todas las cosas que nos suceden cada día, en todo tiempo, en todo lugar, en todo momento, son siempre oportunidades, sobre todo, que se nos presentan para que paguemos el precio y procuremos ser útiles para Yahweh. Nosotros tenemos que tomarlas en ese sentido. Un precio básico que tenemos que aprender a pagar en nuestra búsqueda diaria de Yahweh consiste en que los jóvenes necesitan recibir ayuda de los mayores y los mayores tienen que hacer todo lo posible por ayudar a los jóvenes. Esto es válido no solo en un sentido físico literal, porque los jóvenes siempre son muy de correr, ¿no es cierto? Son muy impulsivos, son muy impacientes, ¿no es cierto? Y no tienen la paciencia para aguantar al viejo, sino que además tiene que ser aplicado también entre los nuevos, que no interesa la edad. Un nuevo creyente puede ser una persona de anciana, por así decirlo, ¿no es cierto? Entonces, entre los nuevos y los viejos, por así decirlo, los que más caminados, a fin de que manifestarnos ante Yahweh, ¿no es cierto? Como los que verdaderamente estamos buscando el crecimiento espiritual, tenemos que prestar la debida atención a este asunto de cómo relacionarnos entre todos nosotros. Por una parte, tenemos que hacer todo lo posible por recibir la ayuda de todo aquel que sea capaz de ayudarnos. No se trata solamente de estar dando ayuda todo el tiempo, se trata de saber recibir la ayuda también, ¿sí? No es solo dar, es un intercambio que tiene que ser de dos lados siempre, y tenemos que aprender a recibir, porque muchas veces tenemos una cierta capacidad de dar, pero la capacidad de recibir está más limitada.
Por otro lado, obviamente, también tenemos que hacer todo lo posible para ayudar a los que necesitan ayuda, o sea, para dar, para saber dar también. En ese dar tenemos que estar pensando siempre en qué es lo que necesita la otra persona correctamente, qué es lo que más la va a beneficiar, ¿no es cierto? Y qué es cuáles son todas esas cosas dentro del camino de Mashiach, obviamente. Hola Maidali, hola Patricia, buenas tardes. Shalom Laura. Entonces, esta es realmente nuestra verdadera búsqueda, es aprender a dar, pero aprender a recibir también, ¿sí? Porque en ambos aspectos está el verdadero intercambio de la comunión entre los hermanos. Esta es la forma en que tenemos que aprender la comunión básica, que es la parte más difícil, la convivencia entre los hermanos, porque realmente no sabemos convivir, no sabemos cómo convivir, no sabemos cómo tratarnos unos a otros. Por eso siempre está todo lleno de discusiones y peleas y cosas, porque la gente tiene, cada uno tiene sus formas de pensar y al mismo tiempo tiene miedo de ceder espacios, tenemos miedo de ceder espacios ante otras personas y con eso perder perder nuestros derechos, perder cosas, siempre perder algo. O sea, los miedos en nuestro interior a veces no son muy racionales, que digamos, no pasa por racionalizar las cosas, sino que son cosas que nos impulsan a cerrarnos, a defendernos, a atacar a otros, ¿no es cierto? Son formas de defensa que utilizamos. Y eso no puede ser aplicado de ninguna manera dentro de la novia, ¿no es cierto? Tenemos que aprender de a poco a relacionarnos entre todos, pero de la forma en que Yahweh nos indica. Algunos tienen que aprender a administrar vida a otros, porque no saben cómo hacerlo, y entonces son puestos en situaciones en las que los demás les van a pedir consejos, entonces tienen que responder con vida y no solo con palabras mentales. No se trata solamente de dar consejos, te voy a dar un consejo, no. En nuestra vida con Yahweh, con Mashiach, lo que se trata es de ministrar vida siempre, porque si no, no lo vamos a estar ministrando a él. Vamos a dar el consejo, pero con la vida, si no, no va a servir de nada. Otros tienen que aprender, por ejemplo, a liberarse de un egoísmo material o de un egoísmo mental. También hay egoísmos mentales. Hay veces que no solo el egoísmo puede ser material, ¿no es cierto? No se trata de ser una persona avara necesariamente. Y entonces son condicionados. El Padre nos pone situaciones en las que son condicionados a ser generosos, a ayudar a los kadoshim, a ayudar a veces. Simplemente hay personas que no les gusta ayudar a otros, no de dar cosas, sino que no gustan ayudar, tienen que aprender a hacerlo entonces, porque en ese sentido el Padre nos va a colocar situaciones siempre en las cuales nosotros tengamos que ejercitar aquella cosa que tenemos que aprender, ¿sí? Otros tienen que aprender obediencia, otros tienen que aprender paciencia, o sea, a cada uno nos va a dar lo que necesitemos aprender. Hablamos de pagar el precio, porque es algo que cuesta. Pagar es una cosa que cuesta, ¿sí? No es una cosa gratuita, es una cosa que se paga. Exige un valor que tenemos que entregar, ¿no es cierto? Entonces es algo que nos cuesta. Sin embargo, tampoco por esto tenemos que considerarnos víctimas de las circunstancias. Algunos tienden a sentirse victimizados por las situaciones que tienen que vivir, ¿no es cierto? En estas que estoy mencionando, por ejemplo, problemas con la familia, enfermedades, problemas económicos, todos tenemos alguno u otro, ¿sí? A todos nos tocan, porque esas circunstancias, como estoy diciendo, son las que él utiliza para disciplinarnos, ¿no es cierto? Entonces, estas personas tienden a aceptar esta situación, pero lo hacen con un sentimiento de ser mártires, ¿no es cierto?, de la causa, sin comprender que realmente no están sufriendo por Mashiach. En ese tipo de situación no están sufriendo por Mashiach en esta circunstancia, como si fueran víctimas de una cierta maldad. No, estas cosas que suceden son disciplina permitida por el Padre, porque dentro de estas personas hay algo que tiene que ser eliminado. Entonces la maldad no está afuera, sino está dentro, por así decir. La parte negativa que tiene que ser eliminada está dentro mío. No es culpa de los demás que yo tenga que eliminar esa parte, es culpa mía, por así decirlo, ¿cierto? Es una cosa que debe ser eliminada en mi interior, y por eso estoy en la situación en la que me encuentro hasta que yo consiga eliminar esa parte. No podemos sentirnos víctimas en
ese sentido. Estamos dentro de las circunstancias que el Padre permite que nos sucedan. Estos comportamientos realmente son altamente negativos y las personas no tienen que pensar que están sufriendo injustamente para eliminar esa cosa que tienen dentro, porque son cosas muy negativas. Tienen que ser conscientes, a pesar de que yo no estoy diciendo que no sean situaciones sufridas, porque muchas veces lo son, no estoy diciendo que no lo sean, no estoy diciendo que vivan felices en medio del dolor, porque es algo que, bueno, no conseguimos hacer, pero sin embargo, no victimizarse a sí mismo, no hacerse, no sentirse mártires sin culpa, porque realmente las circunstancias están siendo permitidas por nuestra situación interna y no por la maldad de los demás externamente, ¿sí? Entonces, las personas que nos rodean, las situaciones que nos rodean, los que nos hacen sufrir de una forma u otra, los problemas que tenemos que nos presionan, que nos agobian, realmente son solo herramientas externas que nos van a ayudar a nuestra santificación, a nuestro camino de santificación, a nuestra purificación, que es siempre interna y corresponde a nosotros mismos. Así que no debemos estar sintiéndonos como víctimas. Ciertamente podemos sentirnos mal, si nos sentimos mal, perfecto, pero no como víctimas, ¿sí? Sino como que estamos realmente pasando por un proceso del cual saldremos purificados. Generalmente lo que sucede también es que la gente busca a los que pueden darle la respuesta que desean escuchar. Es una forma de escapismo de las circunstancias negativas que tenemos, ¿no es cierto? Es la gente cuando busca a alguien que le dé la palmadita en la espalda, ¿no es cierto? Para decir, no, vos tenés razón, o quédate tranquilo, esto no te va a suceder, ¿no es cierto? Como le dijo Kefá a Mashiach. Ese tipo de consuelo, por así decir. Realmente todos somos humanos y todos buscamos consuelo cuando nos sentimos mal, cuando tenemos algún problema y nos sentimos agobiados, ¿no es cierto? Pero hay algunas personas que exageran en esta postura y andan de un lado a otro buscando lo que ya tienen en mente, lo que ya tienen preparado, lo que ya quieren escuchar, ¿no es cierto? Esto no es buscar la verdad. Por eso cuando encuentran los que los tratan a ellos con una supuesta piedad o misericordia, le dicen pobrecito que esto no te pase nunca, los que le palmean la espalda justamente y los consuelan, no los rechazan, como Mashiach rechazó a Kefá, diciéndole, aléjate, Hasatán, que me eres piedra de tropiezo, porque realmente son piedra de tropiezo si nos permiten la autopiedad en cada uno de estos casos, ¿no es cierto? Sino que realmente estas personas aceptan este falso consuelo, se sienten bien, las hace sentirse bien de momento y nada más, por supuesto, y se apartan así del camino que Yahweh les está indicando. Se están apartando de la disciplina de esa forma, se están negando a aceptar la disciplina y se van a buscar un camino lateral en el cual puedan encontrar la forma de zafarse de lo que les está sucediendo, ¿sí? Si lo consiguen, ¿no es cierto? Si Él permite que estas cosas nos sucedan es porque son necesarias para forjar al Mashiach en nuestro interior, de resistirnos a este tipo de circunstancias o inclusive sentirnos víctimas de las circunstancias mismas, es no aceptar su disciplina purificadora. No tenemos que olvidarnos que Shaul y Silas cantaban en la prisión, ¿no es cierto? No es algo fácil de hacer y sin embargo también vemos que no es algo completamente imposible. Hola Maribel, buenas tardes. No hay problema, después cuando termine la charla podés ver el video en diferido nuevamente y ver la parte que hayas perdido, no hay problema. Entonces, buscar a aquellos que nos pueden dar la respuesta o el tratamiento que deseamos recibir no es pagar el precio bajo ninguna circunstancia, sino que es vivir conforme a nuestras propias preferencias, es diseñar nosotros mismos nuestro propio camino, escribirnos el guión para nosotros mismos y no nos va a ir muy bien en eso porque no somos muy buenos en el asunto de escribirnos los guiones, ¿no? Nosotros tenemos que derribar este hábito que tenemos, que nos ha sido inculcado, de buscar la compañía de las personas cuyos gustos, cuyos temperamentos, ¿no es cierto?, son similares a los nuestros y que nos hacen sentir bien, ¿no es cierto? Porque en el cuerpo de Mashiach, que es la novia, hay todo tipo de personas, todas diferentes, todas creadas por Yahweh, cada una con su nivel de camino andado diferente, ¿no es cierto? Cada una tiene su nivel. Esta costumbre de buscar nuestro propio deseo se debe a que no estamos dispuestos a pagar el precio de acudir a los que pueden llegar a decirnos la verdad a pesar de
que nos parezca desagradable. Muchas veces la verdad es desagradable porque la verdad es como un espejo. Y ese es el problema que tenemos generalmente, que no reconocemos que la verdad es un espejo. La verdad es la parte que nos muestra cómo nosotros somos realmente y no nos gusta vernos como somos. Generalmente no nos gusta. La persona que rechaza verse a sí misma de esa forma, simple y sencillamente se está negando a sí misma y se está negando a avanzar y eliminar una parte que si no le gusta, debe ser corregida, evidentemente. El padre siempre nos está indicando estas cosas. Hola, Micaela, buenas tardes. Entonces, un verdadero creyente nunca va a tratar de suavizar el camino de otro hermano con palabras de consuelo, por muy aceptables que las mismas puedan realmente parecer al alma, ¿no es cierto? Un creyente verdadero siempre va a mostrar las partes que están en la oscuridad y que tienen que ser traídas a la luz. Con amor, obviamente, no es que lo tiene que desamarrear tampoco y golpearlo más todavía, no se trata de eso, pero sí se trata de ayudarlo a llevar esas partes que están en la oscuridad, sacarlas a la luz, a pesar del sufrimiento que ese precio implique, porque todos tenemos un precio que pagar, lamentablemente esa es la realidad, todos tenemos un precio que pagar y no pagar el precio es pérdida para nosotros. Yo no le puedo decir a nadie, no pagues el precio y no sufras por este ratito, porque el precio que se está pagando por no pagar el precio es muy peor, ¿no es cierto? La pérdida es muy superior a la pequeña ganancia que tengamos en el momento de no sufrir por un ratito. Entonces, estas personas lo que tienen que hacer el verdadero creyente es siempre mostrar estas cosas a los hermanos para que ellos las vean y las comprendan, ¿no es cierto? Entonces, no son ellos realmente los que vienen a corregir al hermano, él está siendo tratado por Yahweh mismo. Las personas tienen que comprender que todos somos herramientas y cuando alguien, alguno de los hermanos dentro del cuerpo, dentro de la novia, le indica una cosa a otro hermano, está siendo utilizado por Yahweh para tratar este tipo de situación, ¿no es cierto? Si está buscando apoyo porque siente que Yahweh, esta persona puede llegar a sentir que Yahweh lo está tratando injustamente, aunque no se dé cuenta de que está haciendo eso, ¿sí? La persona a veces se resiste a tener esta disciplina, nos resistimos, ¿no es cierto? No nos gusta para nada tener una cierta disciplina. Entonces, ¿qué tenemos? Una cosa de decir, hay quien me puede consolar, y en ese sentido estamos diciendo, Yahweh me está maltratando, ¿no es cierto? Porque sabemos que Él está en el control de todas las cosas. Esta situación ocurre principalmente por el hecho de que estamos en la carne y que no estamos dispuestos a negar nuestro yo. Esa es la parte más difícil que nos resulta en la vida práctica. Así que los mayores deben ayudar a los jóvenes mayores en edad y en nivel, ¿no es cierto? Deben ayudar a los jóvenes porque están conscientes de esta responsabilidad, ¿no es cierto? Y los jóvenes tienen que acudir a los mayores porque tienen que percibir en sí mismos que necesitan ayuda. La juventud normalmente insiste en que no necesita ayuda. Ese es uno de los problemas básicos. Son cosas que todas las edades tienen su lado bueno y su lado malo, por así decirlo, ¿no es cierto? Y la cosa es que entre todos debemos corregirnos los errores de todos, no solo de los personales, sino también los propios de las edades, por así decir. No debemos esperar en este sentido que inicie una reunión, por ejemplo, para servir a los demás hermanos. En este sentido tenemos que servir mientras trabajamos en la oficina, mientras cumplimos nuestras responsabilidades, o sea, todo este tipo de cosas que hemos estado mencionando, tenemos que hacerlas en todo momento y en todo lugar, y no solamente entre hermanos, no solamente dentro del cuerpo de la novia, ¿no es cierto?, sino también trasladar este tipo de actitudes al exterior, a nuestro trabajo, por ejemplo, y de esa manera para que se manifieste y el mundo vea exactamente la imagen de Yahweh a través de nosotros. Vamos a ver un poco acerca del propósito de pagar el precio. ¿Con qué propósito estamos pagando el precio? El propósito en sí no es para que nosotros, no es solamente, a pesar de que vamos a ser purificados, vamos a ser santificados, el propósito no es nuestro propio beneficio, por así decir. Hola Mariel, buenas tardes. El propósito es darle a Elohim la oportunidad de realizar en nosotros lo que Él desea hacer.
Ese es el verdadero propósito de pagar el precio. Es cuando nosotros nos consagramos a Él y le decimos que le permitimos hacer lo que Él desea. Entonces, pagar el precio significa que le permitimos que Él ocupe el primer lugar en nuestro ser. ¿Recordamos el primer mandamiento? Bueno, esa es la forma de realmente cumplir con este mandamiento. ¿Cómo lo amamos? Por encima de todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y toda nuestra alma, colocándonos en el primer lugar y aceptando todo lo que Él desea aplicar en nosotros, que Él nos conforme como Él desea hacerlo, sin quejarnos, preferentemente de la mejor forma, ¿no es cierto? Aunque nos quejamos siempre. Tenemos que renunciar a nuestro modo de vivir, a nuestras preferencias, a nuestras inclinaciones, a nuestro futuro, a nuestros intereses personales, a todas esas cosas, ¿no es cierto?, que nos traban y nos amarran al mundo, ¿sí? A fin de obtener a Mashiach. Eso es la parte central que nosotros tenemos que obtener, porque nosotros estamos siendo conformados siempre a imagen de Mashiach. Él desea reemplazar todo lo que nosotros tenemos, absolutamente todo, por las cosas que Mashiach nos va a estar entregando. Tenemos que entregarles de esta manera todo lo que tenemos de forma natural. Cuanto más le entreguemos, más recibiremos. Cuanto más le entreguemos, más Mashiach vamos a tener dentro de nosotros. Cuanto menos le entreguemos, obviamente, menos recibiremos. Si no le entregamos nada, no vamos a recibir nada. Hay mucha gente que, a pesar de todo, no le entrega nada. Pero, realmente, en este mismo sentido, si le entregamos todo, vamos a recibirlo todo. Tenemos que pagar el precio y negarnos a nosotros mismos. Tenemos que renunciar a todo lo que nos resulta tan caro, tan querido, ¿no es cierto?, nuestra familia, carrera, todas esas cosas. Tenemos que desechar todo lo que pueda llegar a reemplazar a Elohim en su primer lugar, ¿no es cierto? Hola, Alexander, buenas tardes. De esta manera, Elohim va a venir a nosotros para hacer nuestra vida, nuestro poder, la naturaleza, el contenido, todo en nuestro interior. Él va a venir y se va a convertir en nuestro todo. Si alguien cree en Yahweh, pero no está dispuesto a pagar el precio para ganar a Mashiach, entonces la salvación que esta persona va a experimentar solo consistirá en que será perdonado de sus pecados y recibirá la vida eterna. Ciertamente no podemos negar la salvación porque una persona se niegue a la santificación, ¿sí? Son dos cosas separadas. La salvación es la puerta de entrada, como decimos siempre. La puerta de entrada es la salvación. La persona que entró ya está salva. Ahora, el camino que recorra a partir de la puerta de entrada hacia el interior es su santificación. Ahí es una cosa completamente diferente. Y hay mucha gente que se queda parada en la puerta de entrada, lamentablemente. El aspecto de la salvación que incluye el perdón de pecados, recibir la vida eterna, ya ha sido realmente preparado por Yahweh para todos. Y lo único que hay que hacer es recibirlo, como Él lo ha determinado. Hay que creer y recibirlo. Sin embargo, a fin de que Elohim se mezcle con nosotros, debemos renunciar a todo lo que tenemos. Esta ya es una parte que es posterior a la salvación. A partir de la salvación ya vienen otras cosas, que si nosotros no nos disponemos, esas cosas no sucederán simplemente. A fin de que Yahweh se mezcle con nosotros, tenemos que renunciar absolutamente a todo. Por eso en Mateo dice que necesitamos comprar aceite, ¿no es cierto?, en el capítulo 25. Y Gilgalut dice que tenemos que comprar oro, vestiduras blancas y colirio. La palabra comprar en estos dos pasajes fue proferida por Mashiach mismo, ¿no es cierto? Shaul no usó la palabra comprar, más bien dijo, lo he perdido todo para ganar a Mashiach. O sea, en principio, tanto perder como comprar, las dos cosas, las dos actitudes, tienen que ver con pagar un precio. Lo he perdido todo, o sea, pagué el precio, perdí todo. Pagué con todo lo que tenía me fue quitado, pero no me interesó, dijo Shaul, ¿no es cierto? La medida de nuestra pérdida va a determinar el grado en que Mashiach se forje en nosotros. Si nos aferramos a lo que tenemos, no va a haber mucho espacio para que ganemos a Mashiach. Los primeros creyentes vendieron todo lo que tenían por amor al Adón, ¿no es cierto? Eso está en Hechos, en el capítulo 2, en el capítulo 4, de hecho, ¿no es cierto? Nos narran todas estas cosas. Antes ellos habían estado bajo el poder de todas estas cosas realmente, por lo cual no le daban a Elohim la oportunidad o el terreno, ¿no es cierto?, ni la forma en que él pudiera forjarse en su interior. Pero con el tiempo se dieron cuenta de que no debían tener como meta estas cosas, las cosas del mundo, las cosas que nos atan al mundo, sino que su única meta tenía que ser Elohim mismo.
mismo. Por eso aborrecieron todas las cosas y sufrieron la pérdida de todas estas cosas. Por eso hablamos de los primeros creyentes en la forma en que ellos fueron como mártires y como pobres pero siendo ricos, ¿no es cierto? El joven rico que es mencionado en las Besorot, él amaba al Adón y deseaba seguirlo, pero se fue entristecido, dice. No sabemos si él regresó o no. Hay teorías en las que dice que regresó. Realmente yo deseo que haya vendido absolutamente todo y se haya salvado, ¿no es cierto? Pero ¿por qué se fue entristecido? Porque no estaba dispuesto a vender sus posesiones, estaba demasiado amarrado a cosas de la tierra. Debido a que lo afanaban realmente estas cosas, Mashiach no tenía cabida en él. Muchas veces las cosas que más nos atan al mundo no son simplemente las posesiones, no siempre son solamente las riquezas, no es siempre la cosa, la del joven rico, ¿no es cierto? Uno que tiene muchas cosas y no quiere largarlas, y entonces que la vida de los pobres sería facilísima, serían todos completamente entregados, y no lo son, no pasa por ahí, pasa por la cantidad de cosas. Muchas veces podemos ser pobres, pero amar otras cosas del mundo, como puede ser la familia, los amigos, los entretenimientos, el trabajo, la carrera, la fama, ciertas cosas que tenemos en mente, ¿no es cierto? Objetivos que se nos ocurren, ¿no es cierto? Al punto de que no estamos dispuestos a dejarlos de lado. ¿Sí? Cuando no queremos dejar de lado una cosa, no, la amamos tanto que decimos, está, todo bien, pero te doy todo, pero eso no lo toques. Ahí es donde tenemos el punto más difícil que tenemos que trabajar, por así decir, en nuestra vida, porque esa cosa, sea lo que fuere, va a ser una piedra de tropiezo para nuestra vida espiritual. Siempre que alguien es ocupado, ¿no es cierto? Y eso ocupa espacio, por así decir, por su reputación, su trabajo, su posición social, su poder, los familiares, lo que sea, no importa. No hay forma de que Mashiach ocupe el primer lugar en esta persona. Y si no ocupa el primer lugar, estamos equivocando el camino. Yahweh dijo que nadie puede servir a dos señores, ¿no es cierto? Mashiach dijo que nadie puede servir a dos señores, lo cual significa que nadie puede tener dos amores, nadie puede tener dos intereses que se contrapongan, ¿no es cierto? Este asunto no se resuelve realmente simplemente por la fe, no es una cuestión de salvación, no es una cuestión de creencia, ¿no es cierto? Ni de salvación así, sino de obediencia. Acá ya estamos en la parte de la santificación. Por eso, al final de la Besorá de Juan, que es un libro que mayormente se refiere a todo lo que tiene que ver con la fe, se menciona el asunto del amor. Muchos lectores y estudiosos de las escrituras reconocen que el capítulo 21 de Yahanan fue añadido de último momento por el autor. Es un capítulo que complementa el libro de Yahanan termina realmente en el capítulo 20 y el 21 es una especie de agregado. Los primeros 20 capítulos de la Besorá de Yahanan hablan acerca de la fe, pero el último capítulo, que es el 21, habla acerca del amor. Y dice, después de comer, Yeshua le dijo a Shimón Kefá, Shimón, hijo de Yahanan, ¿me amas tú más que estos? Él le dijo, sí, maestro, tú sabes que te quiero. Yeshua le dijo, apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez, Shimón, hijo de Yahanan, ¿me amas? Le contestó, sí, maestro, tú sabes que te quiero. Y Yeshua le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo por tercera vez, Shimón, hijo de Yahanan, ¿me quieres? Y Kefá se entristeció de que le preguntara por tercera vez si lo quería. Y le dijo, maestro, tú conoces todas las cosas, tú sabes que te quiero. Y Yeshua le dijo, apacienta mis ovejas. En Yahanan, el capítulo 21, del 15 al 17. Kefá y Yahanan no tenían dificultades realmente en cuanto a la fe. En ese momento ellos ya tenían una gran fe. Sin embargo, a menos que ellos dejaran los barcos de pesca, dejaran las redes, dejaran todas las cosas, no podían ganar por completo a Mashiach, ni siquiera ellos hasta ese momento. Hoy día, muchos creyentes se mantienen en lo que revela Yahanan hasta el capítulo 20, ¿no es cierto? Pero muy pocos han experimentado realmente el capítulo 21, que es frases como, por ejemplo, como dice, me amas más que estos. O sea, me amas más que los demás, entonces lo que te voy a dar, lo que te voy a pedir es que te ocupes de algo que tiene mucha responsabilidad, que apacientes a mis ovejas, que las pastorees, que cuides de ellas, ¿no es cierto? ¿Por qué?
porque me amas más que los demás. O sea, Mashiach sabía perfectamente lo que había dentro del corazón de Kefá, obviamente. Si no, ni siquiera se lo hubiera pedido. Él no pide nada para lo cual no nos capacite. Él sabía que dentro del corazón de Kefá había un terrible amor por el maestro y que él iba realmente a dejar todas las cosas de lado, finalmente, ¿no es cierto? Pero en ese momento tenía que estar pidiéndoselo todavía, ¿no es cierto? Como vemos en Yahanan 20, entonces Kefa ya era absolutamente salvo, él ya era salvo, él no necesitaba ser salvo, pero en su interior él todavía no había cedido todo el espacio que Mashiach necesitaba. Kefa había recibido la vida eterna, ¿no es cierto? Pero Mashiach no lo había llenado por completo todavía. Por eso Mashiach le dijo, ¿me amas más que esto? Para amar más al Adón, él tenía que pagar un precio. Si solo tenemos fe realmente, no podemos decir que para nosotros el vivir es Mashiach, porque no hemos caminado todavía el camino que sigue al atravesar la puerta. No podemos conocer el poder de la resurrección de Mashiach, tampoco podemos decir que Elohim es quien realiza en nosotros tanto el querer como el hacer, porque no le hemos dado el espacio necesario. Y Yahshua dijo, si alguno viene a mí y no me ama más que a sus padres, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Así que cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Esto es clarísimo. O sea, ya después de todo lo que hablamos, esta frase acá ya resume todo y, por así decir, lo dijo él, nadie me puede estar diciendo absolutamente nada. Si fuera suficiente solo tener fe, no habría sido además necesario que Shaul corriera la carrera. ¿No saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno lleva el premio? Corran de tal manera que lo obtengan, y todo el que lucha se disciplina en todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, nosotros, en cambio, para una incorruptible. Por eso yo corro así, no como a ciegas, peleo así, no como quien golpea al aire, ¿no es cierto? Está en Corintillín Aleph en el capítulo 9. Y también en Galutia dice, pero subí de acuerdo con una revelación y les expuse la buena noticia que estoy proclamando entre los gentiles. Esto lo hice en privado ante los dirigentes para asegurarme de que no corro ni he corrido en vano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, agrega en Timoteo Bet, en el capítulo 4. Entonces, él también, con este criterio, no podría haber proseguido, como dice, prosigo a la meta hasta el premio del supremo llamamiento de Elohim y del Mashiach y Yahshua. Todo este tipo de frases que Shaul nos está diciendo son acciones que son realizadas después de la salvación. Él ya era salvo absolutamente antes de todo. Entonces, ¿para qué corría? Necesitaba correr porque estamos en una carrera, estamos en nuestro camino de santificación. Ahora vamos a ver, ya habíamos visto cuál es el propósito, ¿no es cierto?, de pagar el precio. ¿Cuál es el resultado de pagar el precio? El resultado es que cuando nos entregamos a nosotros mismos, a Elohim, y le entregamos todo lo que poseemos, entonces Él se mezcla completamente con nosotros. El pago del precio no se efectúa simplemente para que recibamos una recompensa y reinemos en el futuro. No es solamente para eso, a pesar de que eso va a suceder realmente, no es que no vaya a suceder, sino que la importancia, la centralidad de las cosas tiene que estar centrado en que se efectúa para que renunciemos a todo lo que somos, a todo lo que tenemos. Esa es la parte importante, a fin de que Mashiach y todo lo que Él tiene se añada a nosotros y Yahweh se pueda mezclar con nosotros. Aquellos que reinarán junto con Él son los que Elohim ha llenado de sí mismo, ¿sí? Porque son los que van a tener realmente la imagen y por tanto van a tener la autoridad, ¿no es cierto? Los que van a entrar en el reino, que van a recibir la recompensa, son aquellos que Mashiach ha llenado de sí mismo. Los que van a participar de la resurrección son aquellos que hoy ya viven en el poder de la resurrección de Mashiach. Ya hay que estar viviendo en el poder de la resurrección de Mashiach. Estrictamente hablando, los que van a entrar en el reino no son simplemente aquellos que han pagado el precio, sino más bien son aquellos que han pagado el precio y por eso
porque lo han pagado, están llenos de Mashiach, ¿sí? El hecho en sí no es pagar el precio, no es el precio lo que nos hace, o pagar el precio lo que nos hace aptos, ¿no es cierto?, para entrar en el reino, porque si no sería una cosa que, bueno, pagué la entrada y estoy entrando. No, se trata de que pagar el precio nos llena de Mashiach, y ese es el precio de la entrada, ¿no es cierto? Es el precio que estamos pagando de esta forma, al ser llenos de Mashiach, lo que nos convierte en reyes y sacerdotes. Si deseamos ser llenos realmente de Mashiach, entonces tenemos que pagar el precio. El elemento de Elohim no va a poder ser forjado en nuestro interior a menos que nuestro elemento personal desaparezca. Nosotros tenemos que hacerlo desaparecer, nosotros tenemos que entregarlo día a día. Si estamos escasos del elemento de Mashiach, no vamos a madurar a tiempo. Si no lo tenemos formado en nuestro interior, no vamos a ser aptos para reinar y ministrar, y esa es la función para la cual estamos siendo capacitados. Por tanto, el resultado de pagar el precio no consiste en que entraremos en el reino para recibir una coronita. Esa no es la idea, sino que la cantidad de Mashiach que vamos a recibir, él es nuestro premio, él es nuestra corona, él tiene que ser nuestro todo. Así que los que estén llenos de Mashiach van a madurar temprano, y realmente ellos van a ser los reyes y sacerdotes que van a estar en el milenio. Si los hijos únicamente pensaran en recibir la posición de sus padres, pero no aman a sus padres, no son más que pequeños ladrones, ¿no es cierto? No se diferencian mucho de un desconocido, ¿no es cierto? Si no pagamos el precio, ni amamos a Elohim, ni vamos en pos de Mashiach, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo, todo el día estamos únicamente pensando que, bueno, pero yo ya soy salvo del castigo y que encima me van a dar una recompensa, entonces realmente el sueño es un poco delirante. Y sin embargo, este es el sueño que tienen la mayoría de los cristianos hoy, ¿sí?, en la actualidad. Por el contrario, si los hijos no están tan interesados en las posesiones de los padres, sino que aman a los padres, ¿sí?, no les interesa tanto lo que los padres les van a dejar, pero aman a sus padres realmente, entonces ellos van a tener una excelente relación en vida. Y cuando eventualmente sus padres fallezcan, realmente van a heredar de cualquier manera sus posesiones, ¿no es cierto? Si nosotros amamos a Mashiach, amamos a Yahweh en este momento, nosotros vamos a tener un relacionamiento vivo, esencial en este momento mismo, ¿no es cierto? Y llegado el momento, recibiremos, ¿sí?, todas las promesas de su herencia. Lo tenemos que considerar que el premio o un reinado son la meta a la cual, bueno, yo voy a reinar porque me van a dar la coronita, ¿no es cierto? Es esa cosa, no se trata de eso. La meta a la cual nosotros proseguimos es alcanzar a Mashiach, es alcanzar a Yahweh mismo, y tenemos que pagar cualquier precio para obtenerla. Realmente tenemos que pagar todo el precio que se nos está pidiendo. Sí, perseguimos esto de manera simple, sencilla, ¿no es cierto?, de corazón, con sencillez de corazón, vamos realmente a madurar en el tiempo en que Él ha determinado. Ya he dicho una y otra vez que el propósito de pagar el precio es que obtengamos a Elohim a fin de que Él se añada a nosotros y se mezcle, de manera que así reemplace todo lo que nosotros somos y tenemos de forma natural. Todos los que tienen este deseo realmente voluntariamente rechazan su propia vida natural, su propia forma de ser, a pesar de que no siempre conseguimos superarlo de manera inmediata. No es así tan fácil, es todo un proceso, ¿no es cierto? Y tomamos la vida y la naturaleza de Elohim. Las personas andan no por la propia sabiduría, por esa sabiduría mundana que todos tenemos, ¿no es cierto?, sino por la sabiduría de Elohim. Renunciamos a las posesiones, a la familia, a la fama, a la posición. Todo lo que realmente necesitamos desear por encima de todas las cosas es que Elohim se forme en todo nuestro ser interior, ¿no es cierto? A esto se refieren las escrituras cuando dicen que debemos renunciar a todos y seguir al Adón, ¿no es cierto? Que debemos dejar todo, cargar nuestro madero y seguirlo. Que debemos estimar como pérdida todas las cosas que teníamos a fin de ganar a Mashiach. Mashiach es nuestro verdadero premio, es nuestra verdadera meta, es nuestro verdadero todo. Esto es lo que significa pagar el precio, y este es el resultado de pagar el precio. Pagar el precio tiene que dar como resultado Mashiach en nuestro interior. Solamente las personas que pagan el precio, necesitamos pagarlo, van a experimentar a Yahweh, ¿no es cierto?, trabajando en nuestro interior. Vamos a experimentarlo viviendo en nuestro interior, ¿no es cierto?, porque Él va a estar realizando
tanto el querer como el hacer, y de esta manera vamos a poder decir que para nosotros el vivir es Mashiach. De esta manera vamos a estar llenas de Mashiach, vamos a estar llenos completamente de Elohim, y de esta forma realmente vamos a poder ser útiles en sus manos. Entonces ahora quedo a disposición de ustedes para cualquier cosa que necesiten preguntarme. Dice Maribel, es un proceso de entrega que nos puede llevar la vida entera. Siempre estamos caminando. Sí, Maribel, siempre estamos caminando y no vamos a dejar nunca de caminar. Fíjate lo que le pasó, lo que decía Shaul mismo. No considero haberlo alcanzado, sigo corriendo. O sea, si tenemos un ejemplo, por así decir, de un creyente avanzado, fue Shaul, sin duda alguna, y más cuando escribió justamente esas palabras. Y sin embargo, él mismo no consideraba haberlo alcanzado, porque nuestra carrera va a durar hasta que él regrese, hasta que nosotros tengamos nuestros nuevos cuerpos, hasta que lleguemos a la culminación de todas estas cosas, que es nuestra redención completa, ¿no es cierto? De cuerpo completo. Hasta ese momento nosotros vamos a estar siempre con nuestro viejo hombre en nuestro interior y vamos a estar trabajando y luchando, ¿no es cierto? Entonces esto sí, realmente es un proceso que nos va a llevar la vida entera. La cosa es que nos dispongamos a hacer el proceso, ¿no es cierto? Porque hay muchas personas que no quieren ni siquiera arrancar. Dice Gaby, estuvo excelente la charla, un excelente momento para reflexionar acerca de nuestro caminar diario con él y examinarnos, sobre todo cuando a veces uno intenta que le palmeen las espaldas en los momentos difíciles. Es cierto, eso siempre lo estamos buscando, siempre estamos buscando, nuestra carne busca ser consolada, por así decir. Cuando nos sentimos mal, lo que enseguida buscamos es aliviar ese sentimiento negativo que tenemos. Entonces buscamos apoyo. Vamos a buscar apoyo afuera. Sin embargo, lo que necesitamos realmente es buscar el apoyo en Mashiach. Cuanto más lo buscamos en Mashiach, él más nos fortalece para pasar a través de las pruebas. Porque la cosa no es que dejemos las pruebas de lado, sino que pasemos a través de las pruebas. Si nosotros recurrimos a Mashiach, él va a entrar en el horno de fuego junto con nosotros. Él va a estar con nosotros delante de los leones. Él va a estar con nosotros en el valle de sombras. Él va a estar con nosotros en todo momento, siempre que recurramos a él para que él sea nuestra fuerza de apoyo en esos momentos en los cuales nos sentimos tan mal y que necesitamos algún tipo de consuelo, por así decirlo, ¿no es cierto? Esa cosa que siempre estamos buscando. Cristina dice, pregunta, ¿los invitados a las bodas son los salvos y la novia es los santificados totalmente? La novia es la suma de todos los santos, ¿sí? La novia es la suma de todos los santos. ¿Quiénes son los invitados a las bodas? Es todo un tema que lo vamos a ver más adelante, porque no tengo la respuesta completa en este momento. Yo les explico a todos. Yo estoy haciendo una revisión, por eso se llama Caminar las Escrituras, que es algo que tenía pendiente hace mucho, y yo estoy revisando muchas cosas a la luz de toda la restauración que el Ruach está haciendo. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que nosotros entendíamos de una forma y algunas continúan y otras no. ¿Sí? Entonces, hay cosas que yo no he llegado a revisar totalmente. Por ejemplo, este es un tema que yo no he revisado completamente todavía. De manera que no me arriesgo hoy a decir ni sí ni no a nada que no haya revisado a la luz de la nueva restauración, ¿no es cierto? Para que no nos quedemos con enseñanzas tradicionales como las traíamos, ¿tá? Porque las tenemos, no es que no las tengamos, sino que no las hemos revisado. De manera que, ¿quiénes son los invitados de las bodas? No me queda claro si son parte integral de la novia o no. Aparentemente parece ser un grupo separado. Hay muchos grupos dentro de los salvos, hay muchos grupos diferentes. Ahora, si todos ellos conforman la novia, yo tengo la impresión de que de cualquier manera todos conforman a la novia, ¿sí? Porque la Nueva Jerusalén, que es la novia, tiene también tanto partes de los miembros del Tanaj como de los miembros del Brit Hadashah, ¿no es cierto? De los apóstoles como de las tribus. Entonces, hay partes de los dos
de los dos lados, por así decir, antes de la venida de Mashiach y después también. Por eso es que yo creo que la novia en sí es la suma de todos los grupos, pero dentro de ella también hay diferentes grupos. Eso lo vamos a ver más adelante cuando él me muestre todas las cosas también a ese respecto. Dice Alexander, el pacto renovado fue escrito en griego, koiné, o en hebreo arameo. ¿A qué llamamos pacto renovado? ¿Sí? No hay ningún pacto renovado escrito. Hay Besorá o evangelios, ¿no es cierto?, que son los escritos que hicieron algunos de los apóstoles. Hay 4 diferentes. En algunos fueron escritos originalmente en hebreo y se perdieron, los únicos que tenemos son en griego. Pablo escribió a muchos griegos, realmente a muchos gentiles, y escribió en griego, no escribió en hebreo. Porque yo, si le tengo que escribir a un ruso, no le escribo en castellano, le escribo en ruso. Y Pablo escribió muchas de sus cartas en griego. Entonces tenemos cosas en griego y tenemos cosas en hebreo, porque estaban en un momento de mezcla. Dice Andrés, la resurrección, perdón, es la de todos. Ay, me tapan estos bichitos. La resurrección es de todos para entrar al milenio. Esa es la primera resurrección. No todos van a resucitar en la primera resurrección. Existe la segunda resurrección. Los que no llegan a la primera resurrección van al lago de fuego. Eso está escrito. Así que hay 2 resurrecciones y sí, los de la primera sí entran al milenio. Hay diferentes actividades en el milenio también, así que eso también son cosas que tienen que ser estudiadas junto con lo de los grupos, por ejemplo. Yo los tengo en estudio, así que las estoy mirando, las cosas, estoy incorporando datos, pero todavía no lo tengo completamente determinado. Me dice César, amada, me sorprende mucho es la forma como allí le pregunta a Pedro si lo ama. Las 2 primeras son en griego agape y la tercera es filial, es dejarlo todo justamente. Es la entrega completa y total, y en ese momento que estaba siendo restaurado de las 3 negaciones que había realizado, por eso son 3 las preguntas. Y sí, es una entrega absoluta, completa y total la que tenemos que hacer siempre con Mashiach. Esto lo vamos a ver también en los próximos capítulos que vamos a empezar a estudiar a Abraham. ¿Sí? Vamos a ver todas estas cosas también en su vida. Nunca había escuchado esto de ser salvo y ser santificado. Creía que con creer en Mashiach y ser salvo era todo. Qué bueno saber que esto es una gran diferencia, dice Mariel. Muchos no lo han sabido, no lo dicen, no me acepta los me gusta, Face me está dejando loca. Muchos de los cristianos tienen esa confusión total y absoluta, y sin embargo, es bastante claro el hecho de que las coronas que vamos a recibir, por eso es que viene la pelea entre los que apoyan a la salvación por obras y los que dicen que la salvación es por gracia, ¿no es cierto? O sea, la eterna discusión es esa de las 2. ¿Por qué? Porque hay pasajes en las Escrituras que mencionan que va a haber premios, ¿no es cierto?, para los que hayan hecho cosas, van a ser, está escrito, ¿no es cierto?, los que se hayan comportado de forma justa. Ese premio, ¿no?, ese galardón, que es el que es mencionado en las Escrituras, no tiene nada que ver con la salvación. Las personas ya son salvas. La salvación es una cosa, la santificación sí tiene premios, y ahí viene el tema de los talentos, ¿no es cierto?, el tema de las minas de oro y todas esas cosas que son mencionadas en las Escrituras. Ahí sí, 2 cosas, la salvación la tienen todos de manera absolutamente gratuita. Es la única cosa que la persona tiene que hacer es creer en Mashiach y la persona es salva, ¿sí? Pero de ahí en más, a lo que realice la persona, a partir de ese momento, que es el camino de santificación mismo, ahí es donde vienen los diferentes niveles y los diferentes talentos, ¿no es cierto? Como se dice, lo que cada uno obtiene con los talentos que ha recibido. Los amigos del novio es otro grupo diferente, los amigos del novio es otro grupo diferente también. Sin embargo, como vemos, también son mencionados, como yo les digo, muchos están mencionados dentro de los fundamentos de la Nueva Jerusalén. Por eso es que yo tengo la idea, en general, así, de que dentro de la novia están
todos los grupos incluidos, ¿sí? Todos, los de todos los tiempos y los de diferentes grupos. Y sin embargo son mencionados realmente como grupos diferentes, como la novia, el novio, los amigos del novio, ¿no es cierto? Los invitados a las bodas, son diferentes grupos aparentemente. Sin embargo, yo creo que están todos juntos en la novia en cuanto a Nueva Yerushalayim, que es la manifestación final de la novia, ¿no es cierto? Y completa. Hola, Víctor. Llegaste tarde hoy. Alicia, bienvenida también. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Ya sabemos entonces cómo es el asunto que necesitamos, lo que necesitamos hacer es pagar el precio, es aplicarlo a nuestra vida diaria, es no resistirnos a esas circunstancias que el Padre nos coloca todo el tiempo. Él nos coloca esas cosas porque tenemos que aprender alguna cosa. ¿Sí? Entonces preguntémosle qué es lo que nosotros necesitamos aprender para no estar sufriendo en vano, por así decir, porque en realidad a él no le interesa que suframos, le interesa que aprendamos, así que cuanto más nos disponemos, menos sufrimos, más crecemos y más rápido pasamos por las cosas también. Gracias a todos. Nos vemos mañana seguimos con la otra serie. Si no hay más ninguna pregunta, voy a esperar un minutito más, porque acá siempre tenemos delay. Gracias a todos. Me ponen los me gusta, pero no me deja dejarlos a los me gusta. Ahí los deja. Dice Patricia, muchos creen en el Mesías pero siguen en pecado, siguen siendo salvos. En las escrituras dicen que el que cree en Mashiach no está en pecado, no practica el pecado, porque el que practica el pecado está mintiendo. De manera que si hay personas que continúan en el pecado, ahora, ¿qué decimos que es el pecado? Todos seguimos teniendo errores. Si vamos a tirar la primera piedra, que sea con cuidado en ese sentido, porque todos nosotros seguimos estando en pecado. ¿Pero qué hacemos? Vamos luchando, vamos trabajando, no nos conformamos a nuestra situación interior de pecado. Eso es muy diferente a quien sigue la vida loca, ¿no es cierto? Es una situación completamente diferente. Una persona que dice que cree en Mashiach, pero está en la vida loca, esa persona no cree en Mashiach de verdad. Así de simple. Son dos cosas que se contradicen. Y de ese tipo de contradicciones está lleno el cristianismo, lamentablemente. Entonces, bueno, son esas cosas. ¿Qué le vamos a hacer? Qué bueno es compartir todos unidos de común acuerdo. Shalom, hermano, realmente es un placer cada vez más estar todos en estas reuniones, son cada vez más agradables. En breve vamos a tener reuniones más en chat, vamos a tratar de implementarlas en breve. Pecado, dice Cristina, es lo que nos inclina al mal, a desobedecer a Yahweh, es nuestra condición interna, natural y heredada, es lo que está dentro nuestro. El pecado está en nuestro interior, de manera que es difícil porque nosotros tenemos que luchar contra nosotros mismos. Esa es la parte que más nos cuesta. Dentro de todo, hasta cierto punto nos resulta más o menos fácil sacar las cosas externas, ¿no es cierto? Y también nos resulta bastante fácil culpar a las cosas externas de nuestros errores, culpar a nuestras circunstancias. Soy malo porque la vida me trató mal. No es así la cosa. Realmente el mal está en nuestro interior y nosotros tenemos que resistirle, ¿no es cierto?, para que huya de nosotros. Esa es la cosa y esa es nuestra actitud. Entonces, si no hay más preguntas, me voy a despedir de ustedes hasta mañana para que sigamos viendo la otra serie. Pasado mañana seguimos con esta, obviamente. Bendiciones a todos. Shalom, hermanos. Nos vemos mañana.